Hola estudiantes de séptimo año básico del Instituto San Alberto Hurtado. Soy Miss Claudia y trabajaremos la unidad de creación y diversidad cultural con el objetivo de interpretar manifestaciones visuales, patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como el medio de expresión, materiales y lenguaje visual. Recuerden que trabajaremos el libro álbum. Por lo tanto, ustedes van a crear un trabajo visual basado en percepciones, sentimientos e ideas a partir de lo que observaron las semanas anteriores, donde en el blog vieron publicaciones de distintos libros álbumes y el concepto que vamos a trabajar es la diversidad cultural. Primero vamos a comprender qué es cultura. La cultura es la manera de vivir de un grupo humano o sociedad. Se manifiesta en sus costumbres, las creencias, las formas de comportarse, de actuar y las creaciones artísticas, como la danza, su música, la pintura, etcétera, en todas sus tradiciones, sus costumbres, en el idioma que hablan y sobre todo en la historia. Cada zona o país tiene su cultura que lo caracteriza. Lo podemos ver en su idioma, en su manera de ser de la gente, en sus valores, como en las tradiciones, en los bailes o en su gastronomía, en la comida típica de esa zona o localidad o país. Por lo tanto, hay diversas culturas en este planeta, pero estas características que diferencian a un grupo humano del otro nos enriquece. Podemos reconocer el valor de las distintas culturas, aprender de ellas y sobre todo valorar nuestra cultura, valorar lo que a nosotros nos representa, porque nuestra cultura chilena forma parte de nuestra identidad nacional, de cómo somos nosotros y nos representa en nuestras tradiciones, en nuestra forma de ser, en valores, en nuestra comida, los bailes típicos y los símbolos patrios también, como sucede en cualquier parte del mundo. Y aunque Chile es un país largo y angosto, podemos ver que en distintas zonas de norte a sur, cada una de ellas tiene también sus características, gastronomía o comida típica que la diferencia, incluso bailes típicos de cada zona o fiestas como la fiesta de la Tirana. Y sobre todo a nuestros pueblos originarios, grupos étnicos que poseen culturas diferentes, distinto idioma, religión, creencias, comidas, bailes, tradiciones distintas, pero que conforman la cultura de Chile, forman parte de ella. Su cultura es la base de nuestra cultura actual. Incluso utilizamos algunas palabras cotidianamente como poncho, quiltro, guagua, chasquilla, chascona, etc., sobre todo también en nuestra gastronomía, en la comida. Y además a esto se suma que a Chile han llegado distintas personas de otras partes del mundo, con otra cultura distinta a la nuestra, que ha enriquecido muchas veces nuestro paladar, porque podemos comer comida china, sushi, comida brasileña, hoy en día ya es más común las arepas, etc. Así que podemos reconocer que en cada lugar del mundo hay una cultura distinta, pero hoy en día, gracias a que estamos en un mundo totalmente globalizado, es mucho más fácil identificarla. Por ejemplo, la cultura oriental, tan distintas para nosotros, pero hoy en día ya podemos escuchar, por ejemplo, música K-pop, o comer sushi, o aprender de los valores de esta cultura. También parte de la cultura oriental está un país como India, donde podemos comer sus especias como
en la cocina ya incorporamos el curry o distintas especies que surgen de allá. O hasta acá también es común el tatuaje con henna, etc. También tenemos otras culturas como la afroamericana o africana, que es muy distinta a la de nosotros, pero que también tenemos mucho en común. Por lo tanto, en distintas partes del mundo podemos reconocer distintas culturas y gracias a las tecnologías de hoy en día es mucho más fácil saber de ellas. Y la idea de esta actividad es que a partir de la temática de diversidad cultural van a crear su historia para su libro álbum. Por lo tanto, ustedes van a crear un cuento considerando que los cuentos son relatos o narraciones breves que buscan entretener o contar algo. Van a crear su historia a partir de una historia fantástica creada por ustedes o inspirarse en historias reales. Y lo importante es que trabaje precisamente la temática de diversidad cultural. Para comprender un cuento debes conocer los elementos que son parte de la narración, de la historia. ¿Qué sucedió? La acción. ¿Dónde ocurrió? El lugar. ¿Quién o quiénes participaron? Los personajes. Por lo tanto, ten presente todo ello. Y la estructura del cuento tiene un inicio donde se da a conocer el tiempo o lugar donde ocurre la historia y se da a conocer a los personajes y las acciones que realizan los personajes. El desarrollo comienza con el quiebre o un problema que los personajes deben resolver y ocurre un problema que cambia la situación inicial. Son las acciones que realizan los personajes. Y el desenlace que finaliza la historia o le da una solución al problema. Por lo tanto, a partir de la temática, como es un tema muy amplio, debes enfocarte en algo en específico, como las tradiciones de cierto lugar o cultura, en sus creencias, en mitos, en leyendas, o en el vestuario, por ejemplo, en sus bailes, en tradiciones, en la comida, por ejemplo, etc. Puedes abordar el tema desde una perspectiva más valórica también si lo deseas, hablando de la diversidad, de la aceptación, etc. Ya tú decides. Cualquier duda me puedes escribir al correo o en la plataforma de la escuela. Lo importante que debes considerar el dibujo. Por lo tanto, mientras vayas escribiendo tu breve historia o cuento, anda imaginando todo lo que sucede. Imagina los personajes, lo que van haciendo, sus expresiones, etcétera, con lujo y detalle, porque recuerda que después vas a dibujarlo. Recuerda que un libro álbum se caracteriza por fusionar tanto lo escrito como lo visual. Imagínate esta historia, la historia de amor de Don Hans con la señora María. Ella, de Chiloé, cocinaba delicioso, delicioso, delicioso. Y Don Hans decía que en Alemania se encontraba la mejor comida. Pero cuando él prueba el curanto de Doña María, se enamora perdidamente de ella. Y así realizan una fusión de amor culinaria. Por lo tanto, fíjate en la importancia del dibujo para tu libro álbum. Así que piensa en tu historia. ¿Qué es lo que quieres rescatar de la diversidad cultural? Enfócate en lo que tú deseas. Cualquier duda, no dudes en escribirme. Y espero tu historia. Nos vemos, estudiantes.